Operaciones con matrices. Vamos a decir que dos matrices son iguales si tienen el mismo orden y además sus elementos correspondientes son iguales. Mismo orden, que quiere decir misma cantidad de filas que de columnas ambas matrices. Recordemos que M representaba la cantidad de filas, N la cantidad de columnas. Entonces, las dos matrices tienen el mismo orden y sus elementos correspondientes son iguales, que quiere decir los elementos que tienen la misma ubicación tienen el mismo valor. ¿Sí? Por ejemplo, en la posición 1, 1 de la matriz A, ¿sí? Hay un 5, y entonces en la posición 1, 1 de la matriz B también hay un 5. Eso quiere decir elementos correspondientes. Suma de matrices. La condición necesaria para poder sumar matrices es que tengan el mismo orden. De otra forma, no las vamos a poder sumar. ¿Y qué es lo que se suma? Se suman los elementos correspondientes de cada una de las matrices. Por ejemplo, el elemento de la matriz A de la posición 1, 1 se suma con el elemento de la matriz B de la posición 1, 1. Y eso nos da como resultado un elemento en la posición 1, 1 en la matriz C. De esa misma forma, sí, obtendremos la matriz suma para todos los elementos de ambas matrices. Las propiedades de la suma de matrices son son análogas en realidad a las propiedades de la suma con números reales. Por ejemplo, propiedad conmutativa es lo mismo sumar la matriz A más la matriz B o poner la matriz B más la matriz A, vamos a obtener el mismo resultado. También cumple con la propiedad asociativa, podemos primero sumar la matriz B más la matriz C y luego a ese resultado sumarle la matriz A, o tomar primero las matrices A y B y a ese resultado sumarle la matriz C. Cuenta con elemento neutro, que es la matriz nula. Recordemos que habíamos dicho que era una matriz que tenía todos sus elementos iguales a 0, o la matriz nula más la matriz A también va a ser igual a la misma matriz A. Tiene elemento opuesto, que sería el opuesto de A, de modo que para cada uno de los elementos, ¿sí?, que tiene la matriz A, tengo el opuesto, entonces esa suma me va a dar la matriz nula. Y una propiedad que es distinta, ¿sí?, de todo lo que conocemos, es que la que dice que esto se lee, la transpuesta de la suma de dos matrices es igual a la suma de las transpuestas. Vuelvo, la transpuesta de la suma de dos matrices es igual a la suma de las transpuestas. Esas serían entonces las 5 propiedades para la suma de matrices. Tanto la condición necesaria como las propiedades les van a servir para operar con las matrices respecto a la suma. Multiplicación por un escalar se refiere a que cada uno de los elementos de una matriz, todos los A sub i j, los vamos a multiplicar por ese escalar. Entonces, para multiplicar el escalar por la matriz o la matriz por el escalar, ¿qué multiplicamos? Cada uno de sus elementos por ese escalar. La multiplicación por escalar cuenta con la propiedad asociativa. Para la multiplicación por escalar, puedo multiplicar una matriz primero por un escalar y luego multiplicarla por el otro, o podría multiplicar los dos escalares y luego multiplicar cada uno de los elementos de la matriz por ese resultado. Obviamente es más fácil multiplicar primero los dos escalares, porque supongamos que es 3 y 5, entonces 3 por 5, 15, y después multiplicamos 15 por cada uno de los elementos de la matriz. Pero, bueno, eso no quita que esto pueda hacerse, más allá de que sea más fácil hacerlo de una forma u otra. También cuenta con la propiedad distributiva respecto a la suma de matrices, es decir, multiplicamos el escalar por esta suma, entonces nos queda el escalar multiplicado por la matriz A y el escalar multiplicado por la matriz B, ¿sí? Esto es lo mismo, lo que no quita que uno puede sumar y luego distribuir.
el escalar, ¿no? Distributiva respecto a la suma de escalares, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Sumar los dos escalares y multiplicarlos por la matriz A, pero podemos decir que también podríamos hacer lambda 1 por A más lambda 2 por A, y da lo mismo. Y cuenta con elemento neutro, ¿sí? La multiplicación por el escalar 1 hace que obtengamos la misma matriz. Entonces 1 es neutro para la multiplicación por escalar. Producto de matrices. Acá hay que tener un poquito más de cuidado, ¿sí? Fíjense acá. Condición necesaria para el producto de matrices. Tenemos la matriz A, es la que premultiplica, la matriz B, la que posmultiplica. Entonces, la matriz que premultiplica, la matriz A, tiene que tener el mismo número de columnas que la matriz que posmultiplica, ¿sí? En realidad, el mismo número de columnas que el número de filas que la matriz que posmultiplica. Y eso nos va a permitir obtener una matriz producto que va a tener como cantidad de filas la cantidad de filas que tiene la matriz A, o sea, la matriz que premultiplica. Y por cantidad de columnas, una cantidad de columnas que tiene la misma cantidad de columnas que tiene la matriz B, que es la matriz que posmultiplica. Entonces, esto sería la condición necesaria para que el producto de matrices pueda efectuarse. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Tenemos una matriz A que tiene 2 filas por 3 columnas. Entonces, es de orden 2 por 3. Tenemos una matriz B que tiene 3 filas y 3 columnas. Entonces, es de orden 3 por 3. La condición necesaria para la multiplicación, ¿qué dice? Que la matriz que premultiplica tiene que tener el mismo número de columnas que de filas tiene la matriz que posmultiplica. Entonces 3 es igual a 3. Entonces decimos, podemos multiplicar. Se dice que la operación es conformable, se puede realizar. Y vamos a obtener como matriz producto una matriz que va a tener la misma cantidad de filas que la matriz que premultiplica y la misma cantidad de columnas que la matriz que posmultiplica. Veamos cómo sería en este ejemplo. Para multiplicar lo que vamos a hacer es utilizar una disposición práctica. La disposición sí va a estar dada en una cuadrícula donde en el extremo inferior izquierdo vamos a colocar la matriz que premultiplica. En el extremo superior derecho la matriz que posmultiplica y en el extremo inferior derecho vamos a tener el resultado, la matriz producto. Entonces, ¿cómo es que vamos a realizar esta multiplicación? Vamos a multiplicar elemento a elemento sumando la fila I de la matriz A con la columna J de la matriz B. ¿Cómo sería esto? Acá tenemos matriz A y matriz B. Entonces, multiplicamos elemento a elemento, ¿sí? 1 por 2. Esto es de la fila I con la columna J, fila I de la matriz A con la columna J de la matriz B. Vamos a empezar, fila 1 y columna 1. Entonces multiplicamos elemento a elemento, ¿sí? Sumándolos. Entonces, ¿qué hacemos? 1 por 2 más 2 por 1 más 0 por menos 2. Ese cálculo está puesto acá en la primera fila. Y 1 por 2 más 2 por 1 más 0 por menos 2. Ese cálculo nos da 4. Dijimos que la matriz producto iba a tener la misma cantidad de filas que la matriz que premultiplica y de columnas que la que posmultiplica. Entonces,
para obtener el elemento C11, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? Esa idea, que acá estamos haciendo fila 1, este es el elemento de la fila 1, y acá estamos haciendo columna 1, este es el elemento de la columna 1, ¿sí? Con esa misma idea voy ubicando los elementos. Si la matriz resultado tiene que tener 2 filas y 3 columnas, ¿sí? Sé que voy a obtener una matriz de orden 2 por 3. 2 filas, porque es la cantidad de filas de la matriz que premultiplica, y 3 columnas, porque es la cantidad de columnas de la matriz que postmultiplica. Entonces, ahí obtuve mi primer elemento. Para obtener el siguiente, ¿qué tengo que hacer? Los elementos de la fila 1, multiplicarlos ahora, ¿por qué? Por los elementos de la columna 2. Entonces hacemos 1 por 1 más 2 por 2 más 0 por menos 2. Y lo tenemos acá para el elemento C1, 2. Eso nos da 5. Entonces, siguiente elemento que hemos calculado. Hagamos otro más. Otra vez, fila 1, columna 3. O sea, siempre vamos a hacer para tener un orden y que no nos olvidemos, no nos confundamos, no nos salteemos nada. Siempre la fila 1 por cada una de las columnas me dará los correspondientes elementos que estoy mostrando. Y luego, ¿qué hacemos? Pasamos a la fila 2 por cada uno de los elementos de las columnas y con su respectiva suma, y vamos a obtener estos 3 valores. Sigamos calculando para que nos quede claro cómo es la metodología. Entonces vamos con la última, otra vez con la fila 1, con la última columna de la matriz B. Entonces hacemos 1 por 1 más 2 por 0 más 0 por 1. Ese cálculo lo tenemos acá, nos da 1. 1 será el elemento que corresponde a la fila 1, columna 3 de la matriz producto. Primero hacemos la fila 1, ¿sí? Por esta columna. Por la columna 1 obtenemos este elemento. Luego, la fila 1 por la columna 2 obtenemos este elemento. Luego, fila 1 por la columna 3 obtenemos esto. Cuando terminamos la fila 1 con todo lo de la columna de la matriz B, o sea, la matriz que postmultiplica, ¿qué hacemos? Cambiamos de fila en la matriz que premultiplica, ¿sí? Entonces ahora haríamos la fila 2 por esta columna para obtener este elemento. Luego, la fila 2 por esta columna para obtener este elemento. Y por último, la fila 2 por esta columna para obtener este otro elemento, ¿sí? Entonces, hacemos uno más. 0 por 2, ¿sí? Más 1 por 1 más menos 2 por menos 2. Y esa cuenta la tenemos acá, ¿sí? Y ahí obtenemos el 5. Y así sucesivamente hasta que terminamos de multiplicar todas las filas de la matriz que premultiplica por cada una de las columnas de las que postmultiplica, ¿sí? Pero siempre en forma ordenada para no olvidarse de nada y que les quede correcta la cuenta. Bueno, toda esta idea que vimos la podemos generalizar. ¿Cómo es que la generalizamos? ¿Sí? Dijimos, la fila de la matriz que premultiplica la multiplicamos por la columna de la matriz que postmultiplica. Entonces hacemos A11 por B11 más A12 por B21 más así sucesivamente hasta el último elemento, que es el A1N por Bn1. Y eso lo tenemos escrito acá, que eso nos va a dar el primer elemento de la matriz producto C11. Hacemos el siguiente, ¿qué hacemos? A11 por B12 más A12 por B22 más así sucesivamente hasta llegar a ¿cuál? Al elemento A1N por Bn2. Y eso es lo que tenemos acá en el segundo renglón. Corresponde al resultado del producto del elemento C12. Así sucesivamente hasta obtener todos los elementos de la primera fila de la matriz producto y luego el resto de las filas. Esta situación
se puede generalizar. Y lo que vamos a hacer acá es determinar cómo sería un elemento C sub ij cualquiera. Acá cuando ponemos todos estos puntos suspensivos, ¿sí? Vamos a decir que podemos obtener un elemento que corresponde a la fila I, columna J. ¿Sí? Acá veamos lo siguiente. Según la condición necesaria que dimos para que se pueda efectuar el producto de matrices, el número de columnas de la primera matriz tenía que ser igual al número de filas de la segunda matriz, o de la que premultiplica y posmultiplica. Esta relación o esta situación se mantiene cuando vamos multiplicando elemento a elemento. O sea que siempre que va a ocurrir el número de columnas de este elemento va a ser igual al número de fila de este otro. O sea, eso se va a mantener. ¿Y qué es lo que va a ir variando? El número de fila y el número de columnas, según esto que dijimos que obteníamos una matriz producto que iba a tener el número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda como dimensión de esa matriz resultante. Entonces, por eso decimos que lo que va a variar es I como fila y J como columna. Entonces podemos decir que esta sumatoria la representamos con el símbolo de sumatoria, donde este elemento K va a representar columnas y filas respectivamente. Como esto dijimos, se repite siempre, lo representamos mediante una constante K. E y J son los que van a variar indicándonos el número de fila y columna correspondiente. Ahora, K va a variar desde 1 hasta N. N, ¿qué cosa era? Este valor común de columnas de la primera matriz y filas de la segunda. Entonces, en eso varía la sumatoria. Y la cantidad de filas que va a tener la matriz resultante, ¿desde dónde hasta dónde va a variar? Desde 1 hasta m, porque dijimos que la matriz producto iba a tener la cantidad de filas de la primer matriz, o sea, de la matriz que premultiplica. Y J va a variar ¿desde dónde? Desde 1 hasta P. ¿Por qué? Porque P es la cantidad de columnas de la matriz que posmultiplica. ¿Sí? Entonces así podemos dejar expresado genéricamente, ¿sí?, cómo es el cálculo para cada uno de los elementos de la matriz producto. Bueno, y propiedades de la multiplicación. Acá tenemos algunas propiedades más. Vamos a tener en cuenta que el producto de matrices es anticonmutativa. ¿Qué quiere decir eso? Que A por B no es igual a B por A. ¿Va a ser igual a qué? Al opuesto de B por A. En general, la multiplicación no es conmutativa, ¿sí? De multiplicación de matrices, no es conmutativa. Tenemos un caso excepcional, que es el caso que habíamos visto en el que una matriz por su inversa es lo mismo que multiplicar la inversa por la matriz y nos da la identidad. Esto solamente se puede dar en matrices cuadradas y si existe inversa, porque no es garantía que una matriz sea cuadrada que tenga inversa. Entonces, es una particularidad la conmutatividad en el producto de matrices. Si no, en general lo que decimos es que el producto de matrices es anticonmutativo. Eso quiere decir que A por B es igual a menos B por A, o es igual al opuesto de la multiplicación, como en sentido inverso. Asociativa, podemos multiplicar la matriz B por la matriz C y ese resultado multiplicarlo por la matriz A, pero así en este orden como está escrito. Acá es importante el orden porque, como no es conmutativo, ¿sí?, vamos a tener en cuenta, según esos órdenes, ¿sí?, que se puede multiplicar de esa forma. Entonces, es lo mismo asociar de esta forma o asociar de esta otra forma. Distributiva respecto a la suma de matrices, vamos a tener en cuenta distributiva izquierda, ¿sí? Entonces, A por B más B por C. Y distributiva derecha, tenemos a derecha la matriz C, y entonces podemos decir que esto es lo mismo que A por C más
B por C, como lo tenemos acá. También cuenta con elemento neutro, pero solo en el caso de las matrices cuadradas, porque recordemos que la matriz identidad solamente es cuadrada, no hay identidad para matrices rectangulares. Entonces, existe elemento neutro solo en el caso de las matrices cuadradas, donde la matriz A por la identidad o la identidad por la matriz A nos da como resultado la misma matriz A. Otra propiedad nos dice que la transpuesta del producto de dos matrices es igual al producto de las transpuestas en sentido inverso. O sea, la transpuesta de A por B es igual al producto de la transpuesta de B por la transpuesta de la matriz A. Es asociativa para la multiplicación por escalar. Podemos multiplicar primero dos matrices y luego multiplicarla por el escalar, o podemos multiplicar una de ellas por el escalar y luego resolver la multiplicación de las matrices. Cualquiera de las formas obtenemos el mismo resultado. Y por último, vamos a decir que el producto de una matriz por la matriz nula, o la matriz nula por una matriz cualquiera, nos va a dar de resultado, ¿qué cosa? Una matriz nula. Vamos a definir tres operaciones elementales. Una de ellas es multiplicar la fila i por el escalar lambda. Eso se simboliza de esta forma. Son operaciones elementales, las llamamos E de elemental, y representa la fila, y siempre que vemos el paréntesis, estamos representando ahí el escalar. En general lo llamamos lambda. Entonces, nosotros vemos operación elemental que dice, fila i la multiplico por un escalar lambda. En este caso se propone, ¿sí?, que el escalar lambda sea distinto de 0, ¿sí? Porque, o sea, no tendría sentido multiplicar toda la fila por directamente por 0 y anularla, ¿sí? Esa sería la idea. Entonces se pone como condición que el escalar lambda sea distinto de 0. Otra operación elemental dice que sume la fila R multiplicada previamente por el escalar lambda a la fila I, ¿sí? Entonces, tengo la fila R, la multiplico por el escalar lambda, y ese resultado que dice se lo sume a la fila I. Cuando veo la operación elemental, dos numeritos que corresponden a dos números de fila, y multiplicado por un escalar, o sea, tengo el paréntesis, si miro de atrás para adelante esta expresión, me dice que la fila R la multiplique por el escalar y eso se lo sume a la fila I. Siempre vamos a considerar en esta operación elemental que la fila I tiene que ser distinta de la fila R, o sea, tienen que ser dos filas distintas, no se hace todo sobre una misma fila. Y la última operación elemental es el intercambio de filas. Cuando no veo paréntesis acá, no hay involucrado un escalar. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Dos numeritos que corresponden a números de fila. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No me obedece el mouse. Eso quiere decir intercambiar la fila I por la fila R. Vamos a ver un ejemplo. A ver, acá preguntan qué significa que sea equivalente. Les hago una analogía para que empiece a resultar más comprensible. Ustedes cuando resuelven una ecuación, ¿qué van haciendo? Van despejando el valor de la incógnita. En cada paso que van haciendo para resolver una ecuación, van obteniendo ¿qué cosa? Una ecuación equivalente. ¿Qué quiere decir? Que va a tener ¿qué cosa? El mismo resultado. Ese valor que yo averiguo como valor de la incógnita, que resuelve y que cumple o verifica la ecuación, ¿sí?, es tanto para cualquier paso intermedio, ecuación equivalente que fui sacando, como para la ecuación original se cumple eso.
Bueno, en este caso, cuando nosotros transformamos una matriz, ¿qué hacemos? Buscamos una matriz equivalente, ¿sí? Lo único que hacemos que es transformarla, se ve distinta, ¿por qué? Porque le aplicamos operaciones de filas, ¿sí? Pero es equivalente a la matriz original. Entonces, veamos el ejemplo para las operaciones equivalentes por fila. Tenemos esta matriz. Decimos, le vamos a aplicar esta operación elemental, donde lo que vamos a hacer es a la fila 1 multiplicarla por un escalar menos 2. Acuérdense, ven paréntesis, es multiplicación por escalar. Entonces, a la fila 1 la multiplico por el escalar menos 2. Entonces, agarro esta fila y digo, menos 2 por 2, menos 4. Menos 2 por 1, menos 2. 0 por menos 2, 0. Entonces obtengo una nueva matriz, ¿sí? Que es equivalente a la matriz A, donde he cambiado la fila 1, ¿sí? Al multiplicarla por el escalar menos 2. Otra operación elemental. Cuando tenemos dos filas y un escalar, esto lo miramos de la siguiente forma. Multiplicamos la fila 3 por el escalar 2 y luego el resultado de esa multiplicación lo sumamos a la fila 1. Fíjense cómo hacemos. El resultado se va a guardar en la fila 1. Y acá que dice que la fila 3 la multiplique por 2. Entonces la fila 3 la multiplico por 2. Y eso que se lo sumo a la fila 1. ¿Sí? Entonces, recapitulo. Yo tengo esta matriz a la que le voy a aplicar operaciones elementales, una vez cada una, para ver cómo se aplican las operaciones propuestas. Entonces, a esta matriz lo primero que hice fue aplicarle esta operación elemental que dijimos es la multiplicación por el escalar. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos la fila 1 por el escalar menos 2 y nos dio este resultado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A la matriz obtenida le vamos a aplicar otra operación elemental, que es la que dice que multipliquemos la fila 3 por el escalar 2, se lo sumemos a la fila 1 y que el resultado, ¿dónde va a quedar guardado? En la fila 1. Veamos cómo nos quedaba. Decimos, en la fila 1 voy a guardar el resultado de la suma de multiplicar la fila 3 por el escalar 2, según habíamos dicho acá, y eso sumarlo a lo que tiene la fila 1. Entonces, multiplico la fila 3 por el escalar 2. La fila 3, ¿qué elementos tiene? 0, 2 y 1. Entonces lo multiplico por el escalar 2. Más la fila 1, ¿qué elementos tiene? Menos 4, menos 2 y 0. ¿Sí? Entonces lo coloco acá. Y luego de multiplicar cada uno de los elementos de la fila 3 que obtengo este resultado, ¿qué hago? Sumo 0, menos 4, 4, menos 2, 2 y 2, más 0, 2. Esto que está acá lo guardo en la fila 1, entonces la fila 1 nos va a quedar menos 4, 2, 2, y el resto de las filas igual que como las tenía en la matriz anterior. Exacto. Lo hago en base a la matriz que saqué antes. Ahora, a esta matriz le voy a aplicar otra operación elemental, que es la última que nos queda, que era ¿cuál? Intercambiar filas. En este caso, la propuesta es que intercambie la fila 3 por la fila 2. Entonces, la fila 2 la voy a poner en el lugar de la 3. Y la fila 3 en el lugar de la 2. Y la fila 1 va a quedar como está. ¿Se entiende? Bárbaro. Bueno, esto es para ver algo sobre las operaciones elementales. Ahora vamos a ver qué tipos de matrices nos interesa obtener a nosotros gracias a la realización de operaciones elementales. Entonces vamos a ver la matriz reducida por filas, la matriz elemental y la matriz inversa.
La matriz reducida por filas, para ser reducida por filas, tiene ciertas características o cumple con algunas condiciones. Veamos cuáles son. Los primeros elementos no nulos de cada fila se encuentran más a la derecha que en la fila anterior, y a esos elementos se los denomina elementos conductores. Esos elementos conductores de cada fila van a valer 1, vamos a hacer que valgan 1, por eso nos va a facilitar todos los cálculos. Y en las columnas de los elementos conductores, el resto de los elementos tienen que valer 0. Y si existen filas nulas, tienen que estar debajo de las no nulas. Repasemos estas condiciones, ¿sí? Mirando ejemplos de matrices reducidas por filas. Entonces, dijimos que los elementos, el primer elemento no nulo de cada fila tiene que estar más a la derecha que en la fila anterior, ¿sí? Esto le da un efecto de que esta definición que decimos, o la caracterización que hacemos para las matrices reducidas por filas, es muy parecida a la que habíamos hecho para matrices escalonadas, ¿sí? Tienen diferencia. Pero respecto a esto, que el primer elemento no nulo se encuentra más a la derecha que en la fila anterior, es exactamente lo mismo que dijimos para matrices escalonadas. Luego de eso vamos a decir que ese primer elemento no nulo de cada fila va a ser ¿qué cosa? El elemento conductor. Y ese elemento conductor debe... Esta también es una matriz reducida por filas, aunque no tiene el mismo aspecto que esta, porque acá que vemos que hay una columna que tiene elementos que no son nulos. Pero ¿qué ocurre? Acá en esta columna no hay elementos conductores. Por eso ocurre esto. Entonces, y en este otro ejemplo vemos qué cosa, que tenemos una fila nula y esa fila nula está, ¿qué cosa? Debajo de las filas no nulas. Estamos hasta acá con estas ideas, ¿se entiende qué cosa es una matriz reducida por filas? ¿Qué aspecto final tiene? Porque esta ya tiene aplicado todas las operaciones elementales necesarias para obtener a partir de una matriz cualquiera este tipo de matriz reducida por filas. El elemento conductor es el primer elemento no nulo de cada fila, pero que está ubicado de una forma particular. ¿De qué forma está ubicado? Es el primer elemento no nulo que se encuentra más a la derecha que en la fila anterior. Este está más a la derecha que en la fila anterior. Y ese elemento conductor debe valer 1. En una matriz cuadrada, el elemento conductor está, ¿dónde? En la diagonal principal. Pero en una matriz que sea rectangular, no tiene diagonal principal. Digamos que sería la pseudo diagonal principal, o sea, como que seguiríamos la idea de la diagonal principal, aunque no la tiene, y acá no tendría otro elemento. ¿Se entiende la idea? Si nosotros encontramos una matriz reducida por filas, ¿sí? Podemos calcular o determinar el rango de la matriz. El rango de una matriz está dado por la cantidad de vectores fila o vectores columnas linealmente independientes, ¿sí? Pero en la matriz reducida por filas vamos a decir que el rango, o el cálculo, lo puedo realizar, determinar el rango, lo puedo realizar como contando la cantidad de filas no nulas de la reducida por filas o de la matriz escalonada, ¿sí? Entonces, nosotros calculamos, decimos, quiero determinar el rango de esta matriz, ¿qué puedo hacer? Calcular la matriz reducida por filas y contar, ¿sí?, la cantidad de filas no nulas. Otro tipo de matrices que dijimos que íbamos a determinar son las matrices elementales. Vamos a decir que una matriz cuadrada de orden n por n, ¿sí?, es elemental si se obtiene a partir de la identidad aplicándole una única operación elemental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, partiendo de la matriz identidad, en este caso de orden 3,
le aplico una única operación elemental que me indica que intercambie la fila 1 por la fila 2. Entonces, la fila 1 la pongo acá, en el renglón 2, y la fila 2 la pongo acá en el renglón 1. Entonces, ¿qué tengo? Una matriz elemental. Vuelvo a mi matriz identidad y le aplico esta operación elemental. Entonces, ¿qué dice esta operación elemental? Que a la fila 1 la multiplique por el escalar 2 y que eso se lo sume a la fila 3 y que eso lo guarde en la fila 3. Entonces, fila 1 la multiplico por 2, entonces me queda 2, 0, 0. Y eso se lo sumo a la fila 3, entonces 2 más 0, 2. 0 más 0, 0, 0 más 1, 1. ¿Sí? Y las otras dos filas, ¿sí?, quedan iguales como las tenía en la matriz identidad. Entonces, esta es otra matriz elemental. Y por último, para aplicar una vez cada una de las operaciones elementales de fila, a la matriz identidad le aplico esta operación elemental. Entonces digo que a la fila 3 la voy a multiplicar por un medio. Entonces me queda 0 por un medio 0, 0 por un medio 0, 1 por un medio, 1 medio. Esa fila me queda multiplicada por un medio. Y la fila 1 y la fila 2 quedan iguales que como las tenía en la matriz identidad. A ver los mensajes. No hay nada nuevo. Bien. Bueno, entonces, hemos obtenido 3 matrices elementales. Y vamos a ver ahora cómo haríamos para obtener una matriz inversa. Habíamos comentado cómo se define matriz inversa, pero vamos otra vez con este tema porque es muy importante. Vamos a decir que una matriz cuadrada B es la inversa de una matriz cuadrada A si se cumple que A por B nos da la identidad. Y habíamos dicho que la matriz B entonces se iba a denotar como la inversa de la matriz A, que se escribe de esta forma como A a la menos 1, pero se lee la inversa de la matriz A. Entonces se va a cumplir que una matriz por su inversa, o la inversa por la matriz A, va a ser igual a la identidad. Habíamos visto que el producto de matrices para cuando teníamos una matriz y su inversa, cumplía con la propiedad conmutativa. Entonces, una condición, ¿sí?, para la existencia de matriz inversa es que los vectores fila de la matriz sean linealmente independientes. Si no, la matriz no va a tener inversa, por más que sea una matriz cuadrada. Y eso lo podemos ver en el determinante de la matriz que sea distinto de 0. O sea, una matriz que puede tener inversa solamente puede ser cuadrada, porque decimos que una matriz por su inversa es igual a la identidad, y solamente tienen identidad las matrices cuadradas. Lo que ocurre que por ser cuadrada no es garantía de que exista inversa, o sea, podemos tener una matriz cuadrada, pero que no tenga inversa. Pero, como vos preguntás, para calcular inversa, ¿siempre trabajamos con matrices cuadradas? Sí, habíamos terminado de comentar cuál era la condición para que una matriz sea inversa de otra matriz, ¿sí? Que es esto, que una matriz por su inversa tiene que darnos como resultado la matriz identidad, y la condición para su existencia es que los vectores fila y de la matriz son linealmente independientes, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Las filas no pueden ser nulas, ¿sí? Y como condición también podemos decir que el determinante de esa matriz sea distinto de 0, porque quiere decir que los vectores filas son linealmente independientes. ¿Cómo podemos obtener la matriz inversa mediante operaciones elementales? Lo que hacemos es recurrir a una disposición práctica. ¿Cómo es que vamos a disponer las matrices? Decimos, la matriz A la ponemos en ese espacio. La matriz identidad al lado. Vamos a realizar todas las operaciones elementales
buscando ¿qué cosa? La matriz reducida por filas. Que la matriz reducida por filas, cuando se trata de una matriz cuadrada, se ve como, o tiene la forma de que de una matriz identidad, como en el ejemplo que vimos antes. Si llegamos a obtener, luego de aplicar un número finito de operaciones elementales, llegamos a obtener acá la matriz identidad, eso quiere decir que la matriz A tiene inversa, o sea que existe la inversa de la matriz A. Y entonces la matriz que vamos a tener acá va a ser la matriz inversa. Entonces, cuando nosotros aplicamos operaciones elementales, les vamos aplicando esas operaciones elementales a la matriz A y a la matriz I. De modo que cuando llegamos a esta situación, acá a la derecha tenemos la matriz inversa. Veamos este ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar la matriz reducida por filas. Entonces, necesitamos obtener acá, ¿sí?, nuestro primer elemento conductor. Que necesitamos acá un 1. Esta fila, ¿sí?, no tiene un 1 en esta posición, pero la otra sí. Entonces, en vez de transformar esto en un 1, lo que podemos hacer, ya que disponemos de la fila que tiene el 1 en la posición que necesitamos, es el intercambio de filas. Entonces, la fila que tiene elementos 1, 3, 0, 1, la voy a poner primera, ¿sí? Y la fila que tiene elementos 2, 5, 1, 0, la voy a poner segunda. Entonces tengo mi elemento conductor. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Necesito tener un elemento 0, o sea, las columnas de los elementos conductores tienen que valer 0. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar la fila 1, simplemente mirando qué es lo que tiene que ocurrir acá, ¿no? Multiplico la fila 1 por un número, o sea, por un escalar tal que al sumarlo a la fila 2 me dé 0. ¿Cuál va a ser ese escalar? Va a ser menos 2. Entonces, ¿qué hago? La fila 1 la voy a multiplicar por el escalar menos 2. Y luego eso se lo voy a sumar ¿a dónde? A la fila 2. Bien, entonces, multiplico por menos 2. ¿Sí? La fila esta queda igual. 1, 3, 0, 1, esto queda igual. Y entonces, le voy a aplicar la operación elemental esta a esta fila y la voy a ir escribiendo acá. Acá vamos a notar que todo esto lo vamos a ir guardando en la fila 2. Bien, entonces, multiplico esto por menos 2. Más 2 me queda 0. Multiplico 3 por menos 2, menos 6. Más 5 me queda menos 1. Multiplico 0 por menos 2, 0. Más 1, 1. Y 1 por menos 2, menos 2, más 0, menos 2. Entonces, ya apliqué esa operación elemental, obtuve ese resultado. ¿Sí? Bien, entonces ya tengo mi elemento conductor y todos los elementos de esa columna iguales a 0. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pasar a buscar mi siguiente elemento conductor que tiene que estar en esa posición. Tiene que ser un 1, pero es un menos 1. Entonces, ¿cómo puedo transformar en 1 ese menos 1? Multiplicándolo simplemente por un escalar que sea menos 1. Entonces, a la fila 2 la voy a multiplicar por menos 1. Entonces, la fila 1 la ponemos tal cual está, ¿sí? Y a la fila 2 la multiplicamos por menos 1. 0 por menos 1, 0. Menos 1 por menos 1, 1. Menos 1 por 1, menos 1, y menos 1 por menos 2 nos quedará 2. Entonces, ese será el resultado de haber aplicado esa operación elemental. Por último, ¿qué tenemos que hacer? Que las columnas del elemento conductor, todos los elementos tienen que valer 0. Entonces, este 3 lo tengo que transformar en 0. Entonces, ¿qué voy a usar? Este 1 para multiplicarlo
por un número tal, o sea, por un escalar tal, que al sumarlo acá me dé 0. Entonces, ¿qué voy a multiplicar? Por menos 3. Entonces, la fila 2, ¿sí? La fila 2 la voy a multiplicar por menos 3 y ese resultado se lo sumo a la fila 1. ¿Sí? Entonces, digo, la fila 2 la multiplico por menos 3 y eso se lo voy a sumar a la fila 1 y ese resultado va a estar guardado en la fila 1. Bien, entonces hagamos todas esas cuentas. Fila 2 la fila 2 la escribo así como está, ¿sí? Y ahora la fila 2 la voy a multiplicar por menos 3. 0 por menos 3, 0, más 1, 1. Entonces, eso lo guardo acá en la fila 1. Luego, 0 por menos 3, perdón, 1 por menos 3, menos 3. Más 3, 0, lo pongo acá. Menos 1 por menos 3 nos va a quedar, menos 1 por menos 3 nos queda 3. Más 0, 3. Por último, 2 por menos 3 nos queda menos 6, más 1 nos queda 5. Entonces, ya obtuvimos acá la matriz reducida por filas, que coincide con la identidad. Eso nos dice que existe inversa de la matriz A, existe la inversa de esta matriz, y la matriz que tenemos acá corresponde a esa inversa. Vamos a ver entonces las propiedades de la matriz inversa, ¿sí? Esto está puesta como propiedad, pero es la definición de matriz inversa, que una matriz por su inversa o la inversa por la matriz es la identidad. Una propiedad que tenemos es que la inversa del producto de dos matrices es igual al producto de las inversas en sentido contrario. Porque acá que tenemos la inversa de la matriz A por la matriz B, decimos que es igual al producto de la inversa de la matriz B por la inversa de la matriz A. Entonces, es el producto de las inversas en sentido contrario. Otra propiedad la vamos a describir teniendo en cuenta lo siguiente. Que si nosotros tenemos una potencia n de la matriz A, eso es lo mismo que multiplicar A por sí misma n veces. Entonces, si tenemos una potencia a la menos n de la matriz A, eso es lo mismo que escribir menos 1 por n, y por propiedades de la potencia lo podemos expresar como A a la menos 1 por n, o sea, la inversa elevada a la n. Entonces, si tenemos una matriz inversa elevada a la n, se comportará de la misma forma que tenemos acá. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a multiplicar la inversa por sí misma n veces. Siempre que podamos escribir la notación de inversa, tenemos en cuenta que esto es inversa, no tiene nada que ver con recíproco, como lo vemos con los números reales, pero podemos tenerlo en cuenta en cuanto a la notación, a cómo se manejan las potencias, ¿sí? Si acá tenemos una potencia de potencia, ¿qué pasa? Los exponentes se multiplican, que es lo que está expresado acá. Entonces eso mismo puedo volverlo en pasos hacia atrás para expresarlo de esta forma. Ahora, si tenemos la inversa de una matriz, eso es igual a ¿qué cosa? A la matriz original. Y si tenemos una matriz elevada a la n y a su vez a la menos 1, esto vamos a decir que lo podemos expresar como la inversa de la matriz elevada a la n. Y la inversa de la matriz elevada a la n habíamos dicho que era igual a esto, ¿sí? Otra propiedad nos dice que si tenemos un escalar multiplicado por una matriz y esto, ¿sí?, elevado a la menos 1, eso es lo mismo que si nosotros distribuimos el menos 1 según el producto, ¿qué nos queda? Lambda a la menos 1, que es el recíproco de lambda, por a la menos 1, que es la inversa de la matriz A. Y esta última propiedad que dice
que la inversa de la matriz transpuesta es igual a la transpuesta de la matriz inversa. Esto se lee. La inversa de la matriz transpuesta es igual a la transpuesta de la matriz inversa. Estas serían todas las propiedades para inversa de una matriz. La justificación del método de por qué calculamos cómo propusimos la matriz inversa tiene que ver con lo siguiente. Si nosotros multiplicamos en sentido inverso todas las matrices elementales que podemos conformar a partir de haber realizado una operación elemental, ¿sí? Sobre la matriz identidad, según las operaciones elementales que hemos realizado para calcular la inversa, ¿sí? Y si eso lo multiplicamos por la matriz A, obtendríamos la identidad. Y eso lo podemos ver en que, si multiplicamos, ¿sí?, en cada miembro de la igualdad por la inversa, como estamos agregando acá, ¿qué obtenemos? Una matriz por su inversa es la identidad, y todo ese producto por la identidad nos da todo ese producto de matrices elementales. Y en el miembro derecho, ¿qué es lo que tenemos? La identidad por la inversa, y la identidad por la inversa nos da la inversa, porque esto es neutro para la multiplicación. Entonces, ¿acá qué dice? Que multiplique estas matrices elementales y que todo eso me va a dar la inversa. Veamos acá. Nosotros a esta matriz le aplicamos 4 operaciones elementales. Y tomo la identidad, tomo esta matriz identidad, y una vez le aplico esta operación. Después tomo otra vez esta matriz, aplico esta operación. Tomo esta matriz, aplico esta. Tomo esta matriz, aplico esta. ¿Qué es lo que voy a tener? 4 matrices elementales. Esas 4 matrices elementales las multiplico sucesivamente, ¿sí?, en orden inverso, y entonces, ¿qué voy a obtener? Dice el método, la identidad. O sea, multiplicar esas 4 matrices elementales es lo mismo que haber hecho esto que hicimos acá, ¿sí? La matriz A sería la matriz de la cual quiero calcular la matriz inversa. Entonces, si yo tengo una matriz, ¿sí?, esta matriz A, y digo, quiero calcular la inversa, ¿cómo la podría calcular? ¿Haciendo qué cosa? El producto de estas 4 matrices elementales en sentido inverso, y obtendría esta matriz. Pero ustedes se van a dar cuenta, ya pueden ir apreciando qué cosa, que es mucho más fácil hacer esto, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, ¿qué operación elemental le aplico esta matriz para obtenerla reducida por filas? Y con ese criterio voy aplicando operaciones elementales, ¿sí? Está mucho más fácil ver qué operación elemental aplicar e ir haciendo estos pasos con este criterio de encontrar la matriz reducida por filas acá, porque sé que acá voy a tener la inversa. Que es un cuadro ordenado de elementos de un conjunto, que pueden ser números reales, complejos o letras, que están alineados horizontalmente formando 2 filas y verticalmente formando columnas. Decimos cómo se identifican genéricamente, o cómo se describe genéricamente, cuáles son las columnas, cuáles son las filas, cuál es el orden de la matriz y cómo se indica cada uno de los elementos, ¿sí? Eso es súper importante tenerlo en cuenta en el parcial teórico, siempre lo pregunto. Luego, bueno, vimos aplicaciones, toda la clasificación de matrices. Esto es importante tenerlo en cuenta para poder entendernos, no porque yo les vaya a pedir un examen, dígame toda la clasificación de las matrices, no, esto es para entendernos lenguaje básico. Pero la van a tener que saber sí o sí, por más que no se los pida como clasifique. ¿Por qué? Porque si no, no nos podemos entender en lo que queremos hacer o de qué hablamos cuando hablamos de esos elementos. Luego, operaciones. Vimos como operaciones con matrices, igualdad, suma, multiplicación por escalar, multiplicación entre matrices, además de las operaciones elementales. En todo esto siempre va a haber que tener en cuenta cuáles son las condiciones que permite que se cumplan y las propiedades, y cómo se realiza en cada caso.
Las propiedades, siempre que las enuncien, sí, van en la descripción con la correspondiente simbología. Nunca los símbolos solos, nunca las descripciones solas. Y si hay algo que lleva un gráfico, siempre va con gráfico. Respecto a matrices equivalentes por filas, bueno, entender o poder contar qué cosa es una matriz equivalente por fila, acordarse cuáles son las operaciones elementales, que ya van a ver que esto para ustedes va a ser como sumar, van a tener que reducir muchas matrices y matrices grandes. Así que esto va a ser como sumar y restar. Y bueno, matrices que nos interesan obtener mediante las operaciones de filas, ¿sí? Matriz reducida por filas, matriz elemental, matriz inversa. De cada una de estas tienen que saber cuáles son sus características, cómo se conforma, cuáles son sus elementos, y que la matriz reducida por filas nos permite obtener el rango de una matriz, que esto lo vamos a calcular varias veces. ¿Qué es una matriz elemental? ¿Cómo se calcula? Acá está bueno poder ejemplificar. ¿Y qué es una matriz inversa? ¿Cuáles son sus condiciones para existencia? O sea, definición, ¿sí? ¿Y cuál es su condición de existencia desde el punto de vista de los determinantes o como de los vectores fila? ¿Cómo se calcula la matriz inversa? Y cómo se justifica este método y su propiedad. ¿Sí? Con eso tenemos todo el tema de matrices, de obtener el rango de una matriz, que esto lo vamos a calcular varias veces. ¿Qué es una matriz elemental? ¿Cómo se calcula? Acá está bueno poder ejemplificar. ¿Y qué es una matriz inversa? ¿Cuáles son sus condiciones para existencia? O sea, definición, ¿sí? ¿Y cuál es su condición de existencia desde el punto de vista de los determinantes o como de los vectores fila? ¿Cómo se calcula la matriz inversa y cómo se justifica este método y su propiedad? ¿Sí? Con eso tenemos todo el tema de matrices.